cuando contratan a una trabajadora, lleva una semana, 2 semanas al mes, pues ya impactó en su bolsillo, por lo tanto va a decir, no, ya no la quiero. No, pues ya no la voy a ocupar, ¿sabes qué? Ya no tengo para pagar, o simplemente ya no te voy a ocupar, y desconoce la relación laboral y empieza a tener como esos problemas, y entonces pues todo eso también repercute en la desvalorización y en la parte de reconocimiento de estos derechos de las trabajadoras del hogar, y por eso creo que es muy importante pues repensar que para tener una trabajadora del hogar ya no es cualquier cosa en México, es también pensar en que ella debe de ganar un salario justo y todos los derechos que establece la ley, incluida la seguridad social. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? O a veces muchas empleadoras dicen, bueno, pero pues si ni yo tengo seguro, ¿por qué le voy a dar seguridad social? Pues entonces no es tan aptos para contratar a una trabajadora del hogar. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Marcelina Bautista. Ella es una activista que desde hace muchos años ya ha emprendido una larga batalla para que se reconozcan a las trabajadoras del hogar y sus derechos. Y bueno, actualmente, y desde hace varios años también ya, es la directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. ¿Lo dije bien, Marcelina? Sí. Y pues bueno, tenemos el honor de tenerla hoy aquí. Bienvenida, Marcelina. Muchas gracias por estar acá en el podcast de Eva. Ay, muchas gracias. De verdad que qué batalla, pero también qué batalla llegar aquí. Sí. Entonces nos ha complicado mucho, pero muy contenta de estar aquí contigo y platicar pues lo que hay que platicar. Pues justo antes de ir hacia las preguntas duras, me gustaría que le contaras un poco a nuestra audiencia un poco de ti, ¿no? Tú llegaste desde muy joven, ¿no? Desde los 14 años, si no mal recuerdo que leí por ahí, a la Ciudad de México, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta? No sé si fue desde muy temprana edad, de todas las luchas que enfrentaban las trabajadoras del hogar. ¿Cuándo fuiste tú consciente de tu propia lucha e historia? Sí, muchas gracias. Sí, llegué a la Ciudad de México a los 14 años. Mi papá me trajo, pero también pero con esa necesidad, se tiene que ir a trabajar para que nos ayude y toda la cosa, y yo venía con un sueño también como cualquier niña que a veces pensamos, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces cuando llegué a la Ciudad de México y enfrentarme al trabajo en el hogar, pues sí, cambió muchísimo mi perspectiva, cambió muchísimo también mi forma de ver el trabajo del hogar, donde me pagaban un salario por hacerlo, y donde me enseñaron a hacer ese trabajo con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y la verdad que me di cuenta como súper pronto de un trabajo tan desvalorizado, un trabajo que después dije, este está desvalorizado, este está invisible, esto se vive mucha discriminación, explotación. Y eso lo dije después que aprendí inglés, español. Entonces, pero cuando yo tengo 14, 15 años y veo que se renegaba el trabajo del hogar, a las trabajadoras del hogar nos colocaban como en un espacio invisible, un espacio incluso despreciado. Y pues pasan los años y cuando yo estoy ahora y pienso cuando yo tenía 14 años, que jamás hubiera pensado que a estas alturas habría logrado leyes para que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social, tengan derechos laborales como vacaciones, aguinaldo. Hoy la implementación pues es otra cosa, el tema de lograr cambiar la ley en materia de personas trabajadoras del hogar pues ha sido pues una enorme, mucha batalla,
contar con una norma internacional como el Convenio 189, que igual nos llevó cerca de 9 años estar todos los días tocando puertas, todos los días hablando del Convenio 189, todos los días en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Entonces, a partir de que logramos eso, pues estamos hablando hoy que retomo, llego a la Ciudad de México, me doy cuenta que hay que hacer algo, y a los 17 años llegué a una iglesia, y en esa iglesia aprendí muchas cosas, a valorizarme, a valorizar ese trabajo que yo decía, no quiero hacer este trabajo, la gente trata mal, la gente lo desprecia, la gente no lo valora, y yo estaba como en esa, pero cuando yo llego a la iglesia y me enseñan a valorarme, a valorar el trabajo que yo estaba realizando, que gracias a eso yo estaba manteniendo a mi familia, y entonces ahí también me da pues como recupero autoestima, pero también me da elementos para decir qué hago, qué voy a hacer. No voy a ir a la escuela porque este trabajo no me lo permite, no voy a cumplir mis sueños con el cual yo vine a esta ciudad. Y entonces empecé a hacer un trabajo que me gusta, y creo que me llegó en la mano ese trabajo que yo quería hacer, ¿no? Cuando vine dije, voy a estudiar Derecho y voy a regresar a mi país, a mi estado, y hacer esto y esto, pero pues también pensé, más tarde pensé, pues nunca nadie es perfecto o profeta en su tierra. Entonces aprendí, estudié Derecho, 3 años estudié un diplomado sobre derechos laborales, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución. Entonces me encontré con muchas cosas, ¿no? Como de, no estamos en la ley, no dice nada aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces poco a poco fui armándome de información. Sí, precisamente, solo para recordar para quienes no sepan más de Marcelina, ella es una de los principales rostros de toda esta lucha que llegó hasta en 2019 la Suprema Corte de Justicia, donde se declaró inconstitucional que las trabajadoras del hogar no tuvieran acceso a la seguridad social. Marcelina, junto con todas las mujeres que conforman el CACE y los distintos sindicatos, pues lograron que esto llegara pues a la ley, al papel, que hubiera una declaratoria importante. Pero bueno, como bien lo mencionabas, Marcelina, hoy esto no todavía es una realidad, ¿no? Digamos, está en la ley para las más de 2.5 millones de trabajadoras del hogar que existen en el país. ¿Por qué crees que siguen habiendo esta resistencia por parte de los empleadores para no dar este derecho tan básico para las trabajadoras del hogar? Pues es cultural. Por un lado, el trabajo en el hogar se ha designado y se ha pensado que es asunto de las mujeres. Las mujeres nos preparamos para este trabajo, especialmente en los pueblos, nos preparan, ¿no?, para hacer este trabajo, porque nos vamos a casar y vamos a tener muchos hijos seguramente, y vamos a encargarnos de las casas. Y la realidad no es así. La realidad hoy, miles de mujeres hacemos trabajo extradoméstico, porque seguramente si tenemos una pareja, pues ese dinero no va a alcanzar, porque pues ya el costo de vida es muy elevado en todas partes. Y entonces, y por el otro lado, pues el trabajo del hogar no remunerado, y cuando este trabajo lo realizan personas que se remuneran para eso, quien las contrata pues viene con una cultura donde también a ella le dijeron, tu trabajo es lo doméstico, el privado, y por lo tanto pues si tienen un poco de recursos pues contratan a otras, y es muy, muy común en América Latina que pues aunque pagues muy poquito, pero tienes a una trabajadora realizando ese trabajo,
porque no lo puedes hacer, no lo quieres hacer, o tienes recurso o haces otras actividades incluso económicas, ¿no? Entonces, pero como no se ha valorizado este trabajo, como no ha habido leyes para esto, pues nadie lo ha atendido, nadie, incluso las mismas mujeres reniegan muchas veces o tienen esa resistencia de ¿por qué ganar tanto si ni fuiste ni estudiaste? ¿No? Porque yo fui a la universidad y ni gano eso. Entonces creo que también tiene que ver mucho con un gran desconocimiento y una cultura que traemos arrastrando también, y cuando hacemos este trabajo de manera remunerada, pues nos toca todo eso: desvalorización, marginación, discriminación, explotación, bajos salarios, y pues todo esta, incluso violencia física, sexual, existe en este empleo, porque lo hacemos en un lugar que nadie ve, que solamente la fama, el lugar privado. Y entonces eso hace que este trabajo del hogar también nadie le dice a la persona empleadora, pues esto es derecho, ¿no? Esto es con ley. Entonces, hoy que existe ya la ley, pues tampoco ha habido como una política pública permanente que les enseñe que la situación ya cambió, o ahora hay leyes y son derechos y que se tiene que pagar como tal. Sí, como bien lo dices, la inscripción a la Seguridad Social es solo una parte de los pendientes, ¿no?, que tienen para las trabajadoras del hogar. Justo el otro día iba a uno de los foros que ustedes presiden y hablaban de la violencia laboral, ¿no?, de la que son víctimas, como lo acabas de mencionar. No solo son agresiones físicas, sino también hasta casos de acoso sexual. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la responsabilidad también de las familias empleadoras de no pues contribuir a esta cadena de violencias, ¿no? Porque sé que existe un violentómetro, ¿no?, del trabajo del hogar, pero ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cómo hacemos también ese cambio? También preguntarte si son más las mujeres, porque son quienes más son las empleadoras, ¿no? Porque precisamente también muchas de ellas están en casa, ¿no? ¿Cuál es como el panorama y la responsabilidad que tienen las familias empleadoras para parar estas violencias? Bueno, primero creo que ya muchísimas personas o la gran mayoría son mujeres públicas, son empresarias, hacen de alguna manera un tipo de trabajo remunerado y tienen acceso a sus derechos. Y que deberían de pensar en las trabajadoras que contratan y que esa trabajadora está supliendo un trabajo que no puede hacer porque tiene que cumplir otra responsabilidad, incluso de cuidados, ¿no?, en otras partes. Entonces, creo que se tiene que pensar desde ahí, porque de lo contrario, pues siempre vamos a pensar en que, bueno, que me ayude. Y me ayuda y le pago tanto, pero también aquí vive, aquí come, o le doy lo que sobra de comida o esto que el otro. Entonces se convierte como en un favor que no ayuda a cuando una trabajadora reclama que tiene que salir después de 8 horas, a las 8 horas, tiene que descansar, necesita sus vacaciones, necesita su aguinaldo, como cualquiera que estaría esperando, pues ya cumplí un año y me voy 12 días de vacaciones, o depende de los años que yo llevo, es aguinaldo y me van a dar en el aguinaldo. Lo cierto es que muchas veces las personas empleadoras no han calculado o no han contabilizado el costo de las trabajadoras. La mayoría no lo hace. Es decir, si tienen un salario y dicen, bueno, aparto esto es del teléfono, esto es de la luz, esto es del agua, pero pocas veces dicen de trabajadoras del hogar. Y entonces cuando contratan a una trabajadora, lleva una semana, 2 semanas al mes, pues ya impactó en su bolsillo, por lo tanto va a decir, no, ya no la quiero. No, pues ya no la voy a ocupar, ¿sabes qué? Ya no tengo para pagar, o simplemente ya no te voy a ocupar, y desconoce la relación laboral y empieza a tener como esos problemas. Y entonces
pues todo eso también repercute en la desvalorización y en la parte de reconocimiento de estos derechos de las trabajadoras del hogar, y por eso creo que es muy importante pues repensar que para tener una trabajadora del hogar ya no es cualquier cosa en México, es también pensar en que ella debe de ganar un salario justo y todos los derechos que establece la ley, incluida la seguridad social. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? O a veces muchas empleadoras dicen, bueno, pero pues si ni yo tengo seguro, ¿por qué le voy a dar seguridad social? Pues entonces no es tan aptos para contratar a una trabajadora del hogar, porque esa trabajadora del hogar también está viviendo para su familia, está trabajando para su familia. Entonces creo que tenemos que pues, ser muy realistas en esto. Y justo se habla de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Es una promesa que ha estado ahí desde el sexenio pasado. ¿De qué manera visualizas que este tan esperado y tan popular sistema nacional de cuidados pueda realmente incluir a las trabajadoras del hogar? O sea, ¿cuáles serían las principales demandas y cuáles serían los beneficios? Creo que es muy importante cuando se crean estos programas, cuando se reforman las leyes, cuando estamos hablando de algún tipo de proyectos, leyes y acciones de igualdad, y no contemplas a tales sectores, pues no es igualdad. No es igualdad porque estás privilegiando o estás solamente atendiendo un sector. Y el sector de las trabajadoras del hogar, 100% deben de ser tomadas en cuenta dentro de todos estos programas o el sistema de cuidado que se está pensando. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos pensar, bueno, pero estamos hablando del trabajo no remunerado. También el trabajo remunerado, el tema del cuidado recae en ellas cuando su empleadora, que también su responsabilidad con el tema del cuidado lo pasa ahí para cuida a la persona mayor, cuida a los niños, cuida la casa, cuida las plantas y cuida las mascotas, y que yo regreso, pero llego cansada o llego peleada con mucha gente afuera y vengo aquí a desquitarme y a decir no está bien hecho, no está bien el otro. Finalmente estás desvalorizando y estás delegando un trabajo de cuidado que tú lo haces. A lo mejor quien es experto hablando del trabajo en el cuidado pueda decir, bueno, pero pues como lo está diciendo Marcelina, pues no entra en este tema. Sí o sí, y tendrían que estar pensando cómo incluir el tema del trabajo remunerado en el cuidado para el cambio, para actualizar las leyes, para que las trabajadoras del hogar también cuiden a otras personas, para que también la que cuida, ¿cómo los cuidan? ¿Cómo las cuidan? Por ejemplo, y te voy a poner simplemente justo el día 27 de marzo, pasado mañana a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural de España vamos a presentar un documental que se llama ¿Puedo hablar con mi mamá? Que son niños que han crecido sin sus mamás la mayor parte del tiempo, donde por celular le dice, haz tu tarea, prepara la comida, haz esto, haz el otro, cuida a tu hermano, cosas así. Entonces, pues, es eso, ¿no? Como también la responsabilidad o la corresponsabilidad de las personas empleadoras con los derechos de las trabajadoras del hogar. Marcelina, también, hablando de las promesas que están ahí pendientes por parte del gobierno, ustedes presentaron una agenda de 9 puntos ahora con la llegada de la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles dirías que son como los principales puntos a atender en esta nueva sexenio? ¿Tú qué piensas? ¿Llegamos todas? Pues creo que nos emocionamos muchísimo
Lo cierto es que tenemos una mujer presidenta y que tiene que tener impacto en la inclusión de todos los sectores, todas las mujeres. Entonces, nuestro tema de 9 puntos es una agenda integral que estamos pensando desde la migración. Estamos pensando desde la educación de los niños en el tema de los derechos, en el tema de los derechos humanos, en el tema de la no discriminación, no violencia, en el tema de la valorización del trabajo en el hogar y que de la persona que cuida a esos niños que muchas veces están en esa escuela o muchas veces son niños que tienen a sus mamás, porque tenemos 2.5 millones de mujeres realizando este trabajo, 97% son mujeres, y que tienen a sus niños ahí y que muchas veces no se tocan temas que sensibilicen, no se tocan temas que valorice el trabajo y los derechos. Entonces, como también, ¿no?, el tema de crear un centro que atienda toda la problemática que viven las trabajadoras del hogar por el hecho de que es un sector que no había sido atendido. Uh-huh. Y hoy crear un programa cuesta mucho trabajo porque, pues, ¿cómo? Uh-huh. O sea, no conocen la situación de las trabajadoras, no conocen las necesidades que tienen las trabajadoras, qué piensan, qué hacen, cómo quieren resolver sus problemas, y entonces pues te asomas a las leyes y a lo mejor no es eso, o te asomas a un programa y no es eso que cuadre con lo que necesitan las trabajadoras del hogar. Y con toda esa perspectiva tenemos esta agenda de los 9 puntos que también estamos incidiendo para que la jefa de gobierno esté pensando en una atención adecuada, especificado, los centros laborales, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, la Ciudad Nacional, pues pueda pensar en que ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo digno? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que hicimos no sé cuántos programas de capacitación y todo, y qué tanto tiene esto impacto en que las empleadoras sean corresponsables con los derechos de las trabajadoras del hogar, y que también las trabajadoras del hogar lo que aprendieron también, qué tan profesionales son realizando este trabajo, qué tan cumplidas son para eso? Entonces es muy importante también ir cuestionando esto para que reformemos, para que actualicemos cosas y sobre todo atendamos como debería de ser atendida pues los distintos sectores. Marcelina, al principio decías que una de las principales resistencias para pues erradicar este tipo de violencias y falta de derechos laborales es la parte cultural. ¿Cuáles tú dirías que, pues no sé, siguen siendo estos mitos alrededor de las trabajadoras del hogar, estos tipos de discriminaciones que siguen permeando en la sociedad y que pues lamentablemente están ahí día con día a pesar de llevar tantos años ya de avances, de hablar de trabajo digno, de derechos laborales, ¿no? ¿Cuáles piensas que son los principales pues sí, mitos y barreras que enfrenta la sociedad mexicana actual? Pues para empezar es esto, ¿no? De que el seguro social es malo, que no sirve para las trabajadoras del hogar, que para qué quieren derechos si tienen todo en la casa donde trabajan, son parte de la familia y pues no necesitan. Que las mismas trabajadoras del hogar también tienen como cierto mito, ¿no? en el tema de sus derechos. No lo puedo pedir porque pues, es muy buena empleadora, me da permiso para ir con mis hijos a la escuela o me da la fruta que les sobra o la comida, me da ropa y cosas así. Entonces empezamos a un poco como a generalizar y pues no todas las trabajadoras también pueden tener como esa conexión o querer ser parte de la familia.
El salario emocional. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, pero escuchamos a mucha gente que dice, no, pero pues yo en mi casa las quiero como de la familia, en mi casa la trato muy bien y esto y el otro, y la trabajadora dice, no, pues sí, me siento a gusto, yo estoy bien y esto, pero a la hora que leemos la Carta de los Derechos, pues uno no lo sabe y otras no lo quieren cumplir, y entonces cuando una trabajadora dice, ya le voy a pedir mis vacaciones, porque ya llevo 30 años y jamás he tenido vacaciones. O ya le voy a pedir el aumento, porque ya tengo 5 años y no me han aumentado el salario. Pero cuando ya lo van a plantear, le piensan mucho, y le piensan mucho cómo hacerlo, porque saben que del otro lado no lo van a aceptar tan fácil. Como cuando tú en enero y dices, pues ya va a haber aumento salarial, pues ya son 12 días de vacaciones, ya me tienen que dar mis 15 días o proporcional del aguinaldo, cosa que muchas veces las trabajadoras del hogar no sucede, porque ellas antes de hablar o antes de exigir o de pedir sus derechos, están pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Si le digo me va a despedir. Y entonces hay como muchas barreras para ejercer los derechos, como también hay cierta barrera que las personas empleadoras ponen para que no me estés hablando de derechos, ¿a dónde lo fuiste a aprender? O que para qué vas a casa, o por qué esto, que el otro. Entonces las trabajadoras igual no le dan tanta importancia de decir, pues ¿para qué me capacito si de todas maneras pues yo he estado así toda la vida? Entonces, o para qué denuncio a mis empleadores si me van a despedir, ¿no? Exactamente, entonces hay miedo de las trabajadoras, hay resistencia del otro lado. Lo cierto también es que las empleadoras tienen que reconocer que son empleadoras, porque te contratan y dejan entrar a alguien que no es de la familia en el hogar, y como dice el convenio 190, cuando habla sobre violencia en el lugar del trabajo, y entonces pues es un centro de trabajo y se denuncian las violencias, se denuncia la falta del cumplimiento de los derechos, la inscripción a la seguridad social. Entonces creo que lo más importante e interesante es que tanto empleadoras como trabajadoras del hogar asuman sus derechos y obligaciones. Y lo dice la ley y punto. Ahí está. Marcelina, si pudieras hablar con tu yo de los 14 años que llegó desde Oaxaca, ¿dónde creciste? ¿En Nochistlán? Sí. Si puedes hablar con esa Marcelina que llegó a la Ciudad de México sin saber todo lo que venía adelante, ¿qué le pudieras decir? Diría que su sueño con el que vino a los 14 años, creo que es bastante cumplido. No llegué a la universidad, pero el estudiar los derechos laborales, el estudiar, entender la Constitución, el constante de todos los días, saber que una trabajadora del hogar, cuando dice hubiera conocido acá hace muchos años no me hubiera pasado esto, o gracias a que fui a las capacitaciones, pues estoy empoderada. Y entonces esa Marcelina es una mujer empoderada, es una mujer que lo que dice, lo dice desde el corazón y sin más que lo que dice la ley. Y por eso te decía al principio, Marcelina de los 14 años no se imaginaría o no se hubiera imaginado que lograría que 2.5 millones de trabajadoras del hogar tuvieran sus derechos laborales, la seguridad social, contar con una pensión, estar juntas para hablar de lo que les pase, o algunas empoderadas y se fueron por el mundo a cumplir sus sueños, o simplemente pues aprendí y ya no quiero estar aquí y es muy libre, ¿no? Entonces creo que es eso lo que Marcelina de 14 años con la Marcelina que hoy anda todavía buscando con qué sobrevivir como organización, porque hay mucho que hacer todavía.
traer a trabajadoras del hogar que todavía viven en los lugares de trabajo sin conocer sus derechos y encontrarse en una casa con 4 paredes, en una casa donde solamente las noticias lo ven en la televisión. Me siento muy orgullosa cuando veo a una trabajadora del hogar que está en un espacio público y que esa diferencia que hubo con ellas de hace 10 años donde pues jamás estaría hablando de manera diferente con sus empleadoras, claro, de manera diferente con cualquier otra persona y sentirse incluyente en algunos espacios. Yo no podría haber pensado que iba a estar hablando en un podcast. Gracias. Por ejemplo. Y por último, ya nada más para despedirnos, entonces, ¿cuál es la campaña que tienen ahorita desde CASE? Un poco, bueno, hablabas como todavía falta mucho, hay que buscar recursos. Si puedas contarnos un poquito de eso y ya nos despedimos. Claro que sí, mira que en enero nosotras siempre hemos trabajado por proyectos para capacitar, para asesorar, para tener una casa de atención para las trabajadoras del hogar y también pensar en la profesionalización de ellas y poder de manera profesionalizada exigir lo que vale su trabajo. Y bueno, hacemos muchísimas cosas. En enero hubo organizaciones que nos daban donativos a través de proyectos, pues nos han dicho, nos redujeron presupuesto, ya no les podemos dar apoyo, y en febrero nos quedamos sin recursos. Tenemos una casa que pagar donde funcionamos y donde capacitamos en cocina, en lavado, en planchado, en cuidado para las trabajadoras del hogar. La Casa Aida, visítenlo. Y pues así nos quedamos. Empezamos también a buscar a todos nuestros aliados, amigos, compañeras, para que también hoy que CASE los necesita, pues pueda contribuir con nosotras. Y pues nos tuvimos que sumar a una campaña que se llama Poco a Poco en español, de una plataforma que se llama Global Giving, en el que te postulas y pides que todas las personas que quieran contribuir contigo donándote puedan hacerlo. Y esta campaña pide desde $10 lo que tú quieras dar, y entonces va a ser una campaña permanente en el cual pues, las personas que quieran entrar a la página de CASE, que quieran donarnos lo que quieran, que quieran venir a la Casa Aida y decir yo quiero poner esto para que capaciten a las trabajadoras del hogar, y entonces pedimos donativos a todas las personas que quieran y que se sumen a la causa, a este cambio cultural que todavía nos falta, que México, que estamos en muchas cosas avanzados, pero en el tema del trabajo en el hogar, en el tema de solidarizarte con las personas que necesita, pues falta muchísimo, ¿no? Entonces, hoy como organización de la sociedad civil buscamos donativos, buscamos a todos nuestros amigos, y que gracias a ellos de manera conjunta logramos los derechos de las trabajadoras del hogar. No te imaginas, ¿no? Cuando Alfonso Cuarón, cuando Ricardo Bucio, cuando Alejás, cuando muchas mujeres feministas, sindicalistas, incluso actrices y todo, llegaron a ayudarnos a que nosotras no tiráramos la toalla cuando veíamos que las leyes no se estaban cambiando, pero hasta 2019 logramos la Ley Federal del Trabajo, la ratificación del Convenio 189, el Seguro Social, la organización permanente de las trabajadoras del hogar. Entonces creo que
Eso ha ayudado muchísimo a que muchas trabajadoras del hogar pues puedan estar hoy pidiendo sus derechos o puedan estar hoy sin que tengan, cuando les toca una buena empleadora y le dice, ya está el seguro social, te lo voy a dar, te voy a dar tus vacaciones, tu aguinaldo, y pues es ese trabajo que hemos contribuido todas y todos, y entonces hoy CASE lo necesita y pedimos ese apoyo. Muy bien, pues así que ya saben, si gustan apoyar y conocer más de la iniciativa de Marcelina, pues ahí están en redes sociales, CASE Nacional, y Marcelina Bautista también así en todas las redes, ¿cierto? Así es, CASE Nacional con nuestras redes si quieren entrar para conocer un contrato, manual de empleadores, tabulador de salarios, contratos y toda esa información que también estamos generando para que la gente también complemente lo que está escuchando y que pueda también entender, ¿no? Que un contrato pues no es otra cosa de otro mundo, sino más bien regularizarnos con las trabajadoras del hogar que tanto hacen, y búscanos en CASE-MX, en Marcelina Bautista, y ahí estamos para asesorar también empleadores, porque estamos asesorando empleadores con el tema de la seguridad social. Estamos asesorando a las trabajadoras del hogar que también tienen miedo a exigir sus derechos, y a todo mundo, ¿no?, que quiera saber sobre este trabajo que es tan importante para la sociedad. Perfecto, pues muchas gracias por venir acá, Marcelina, y gracias por tu lucha también. Y pues bueno, nos vemos a la próxima y pues siempre las puertas abiertas aquí. Gracias. Gracias, nos vemos.